Serie va a ser el día de hoy, dentro de 15 días, porque dentro de 8 días está Roberto, dentro de 15 días y la siguiente semana, 3 temas. Vamos a hablar acerca de Elías, del profeta Elías, un personaje muy poderoso en la Biblia, el profeta Elías. Y vamos a hablar tres temas muy interesantes de la vida de este hombre, de este varón de Dios. Número 1, vamos a hablar hoy, Dios suple, cómo Dios suple nuestras necesidades. Dentro de 15 días vamos a hablar, Dios habla, cómo Dios nos habla en base a lo que vamos a aprender de la vida de Elías. Y en la última plática va a ser, Dios envía, cómo Dios envía a su pueblo para que predique su palabra. Así es que el día de hoy empezamos con este tema, Dios suple. En la Biblia encontramos muchas historias que nos hablan de muchísimas personas y de cómo fueron ellos provistos, cómo fueron ellos, recibieron la provisión de Dios para ellos, para el pueblo, y cómo Dios empezó a usar la vida de muchas de estas personas. Y una de ellas es precisamente este hombre llamado Elías. La vida de Elías está llena de situaciones muy turbulentas, situaciones sobrenaturales, situaciones muy fuertes que hubo alrededor del ministerio de la vida de Elías, pero siempre el poder de Dios para cuidar la vida de este hombre es muy especial en la Biblia para nosotros. Siempre el amor de Dios para suplir la necesidad de este hombre, siempre el poder de Dios para rescatarle en el momento preciso, siempre se vio de una manera sobrenatural. De hecho, Elías es de quien se piensa que el libro de Apocalipsis, y a lo mejor Roberto habla algo de esto la otra semana, en el libro de Apocalipsis dice que antes de que Cristo regrese, van a aparecer en la tierra los dos testigos fieles, y se piensa que uno de ellos, de esos testigos fieles, es precisamente Elías, que va a volver a regresar nuevamente a la tierra. De hecho, cuando Jesús nace, cuando Jesús está en su ministerio, la gente pensaba que era nuevamente Elías el que había regresado a la tierra, ¿verdad? Porque Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dijeron, unos dicen que eres Elías, porque está la promesa, ¿verdad?, de que Elías va a regresar también para ser testigo fiel de Jesucristo. Elías no vio la muerte. Elías no murió. Elías fue llevado, arrebatado por Dios en un carro de fuego, como una figura de lo que nos espera a nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. De la misma manera, Elías no vio muerte física, sino que fue llevado de esa manera al cielo. Lo mismo que otra persona en la Biblia que se llamó Enoc. Enoc caminó con Dios y no conoció la muerte porque le traspuso Dios. No me pregunten cómo es eso. Ya sé que están, a ver, dinos cómo. No sé. Esas son cosas que Dios solamente sabe. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero la Biblia dice que lo hizo y yo lo creo. Y es lo único que necesitamos saber. Es algo muy interesante, es muy emocionante. Y algún día nosotros mismos vamos a ser parte de eso. Así es que Dios le preocupa tener cuidado de nosotros. Nosotros tenemos mucha preocupación siempre porque Dios tenga cuidado de nosotros. Siempre estamos pidiendo la protección de Dios para nuestra familia. Siempre estamos orando para que Dios cuide, ¿verdad?, a nuestros hijos. Señor, cuídalo, bendícelo, protégelo. Señor, se va el esposo a trabajar o la esposa. Señor, bendícelo, ve con él, guárdalo. Siempre estamos un poquito hasta obsesionados pidiendo el cuidado de Dios. Estamos preocupados porque Dios nos cuide. Tenemos preocupaciones, tenemos esa inquietud que vamos a desarrollar todos los días de buscar el cuidado de Dios. Y yo quisiera que nos aprendiéramos de memoria este versículo que está ahí en Job 10:12. No sé si lo pueden ver bien ahí clarito o si lo quieres poner allá atrás mejor, Carla. Dice Job 10:12, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado, en lugar ahí de visitación, esta es la versión antigua, la versión 60 dice, y tu cuidado guardó mi espíritu. Mediten un poquito en estas palabras. Vida y misericordia me concediste, coma.
Hasta ahí nomás. Vida y misericordia me concediste. Decía ahorita que estaba orando Jessica. ¿Dónde estábamos cuando el Señor nos encontró? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos trajo? Como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos cuando el Señor nos rescató? Dice, vida y misericordia me concediste. Y después dice, tu espíritu, tu cuidado guardó mi espíritu. Tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Verdad que a todos nos preocupa mucho que el Señor tenga cuidado de nosotros? Y muchas veces buscamos al Señor y nos acercamos a Dios porque tenemos temor de lo que va a suceder. Y estamos buscando que Dios nos cuide. Tenemos muy seguido esta inquietud y es por eso que durante este mes vamos a estudiar estos 3 aspectos de la vida de Elías y el cuidado de Dios en situaciones extremas. Vamos a empezar hoy con el primer tema, Dios suple. ¿Cuántos de aquí verdaderamente creen que Dios tiene el deseo y la capacidad de suplir todas nuestras necesidades? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo viven? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo lo que les falte. No dice todo lo que quieras. No dice todo lo que te encapriches. No dice todo lo que tus ojos deseen. No dice todo lo que tus hijos te pidan. Dice todo lo que te falte. Punto. ¿Se entiende esto? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios quiere suplirnos. Dios quiere darnos esa satisfacción en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos necesidades materiales. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que vivir, tenemos que transportarnos. Tenemos necesidades materiales. ¿Creen que Dios puede suplir esas necesidades? Claro. Tenemos necesidades físicas. Nos enfermamos, de pronto nos empiezan a doler las coyunturas y nos empieza a doler todo. Pasas de los 50 y te empiezas a volver un modelo clásico, ¿verdad? Pero ya no sirves para nada, ya todo te duele y todo te rechina. Entonces necesitamos que el Señor nos supla en situaciones físicas. Necesitamos también que el Señor nos ayude a suplir nuestra situación emocional. Muchas veces las emociones también nos juegan malas pasadas. Nuestro carácter, a veces la tristeza, la depresión, la soledad, el exceso de alegría, en fin, necesitamos que Dios supla en las emociones. Y espiritualmente, pues con mayor razón, necesitamos que el Señor venga y nos llene más de su espíritu. Así es que tenemos muchas necesidades, pero el Señor, uno de sus nombres, ¿se acuerdan cuando vimos la serie Los Nombres de Dios? Uno de los nombres de Dios es El Shaddai, ¿verdad? El Señor es mi proveedor. El Señor es mi sustentador. Eso significa el nombre del Señor. Así es que si Dios es nuestro sustentador y si Dios es nuestro proveedor, para ayudarnos a entender eso, está ese versículo de Job 10. Vida y misericordia me concediste. Y quiero que pienses muy bien en ese versículo. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Si este versículo, a lo largo de estas 3 semanas que vamos a hablar de Elías, si este versículo de Job, y tú dices, ¿qué tiene que ver Job con Elías? Nada, pero está en la Biblia. Si este versículo de Job se graba en tu corazón, se graba en tu mente, y cuando estés en un momento de necesidad, te puedes acordar, vida y misericordia me concediste, Señor, y tu cuidado guardó mi espíritu. En ese momento vas a tener la confianza de que lo que estás creyendo y lo que estás declarando es verdad. Amén. Ok,
Primero de Reyes, capítulo 17. Ahí empieza la historia del profeta Elías. Déjenme ponerles un poquito de contexto histórico. Me gusta mucho para que entendamos las historias, decirles más o menos en qué se movía, cómo estaba la situación en ese tiempo. Han pasado aproximadamente 100 años desde el reinado del rey David, ¿verdad? Reinó el rey David, después su hijo Salomón, y después de su hijo Salomón el reino se divide, se parte en dos, y salen dos reyes, Jeroboam y Roboam. Empieza la vida del reino de Israel ya dividido en dos. La parte de arriba del norte es Israel, son 10 de las tribus, y la parte de abajo es el reino de Judá, que solamente son 2 tribus. Si quieren más información, en las grabaciones del curso que dimos todos los miércoles del año, ¿se acuerdan? Ahí lo vimos todo eso. Entonces, nada más para que se acuerden. Están los dos reinos divididos, está Israel al norte, está Judá abajo. Ya pasaron más o menos 100 años de historia desde que David fue el gran rey de Israel, y ha venido una serie de reyes, de hijos que han venido tomando el trono. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá se ha ido apartando cada vez más del Señor. Lo han ido dejando, y las tribus de alrededor y las naciones de alrededor los han ido absorbiendo poco a poquito en costumbres, los han ido absorbiendo en cuanto a idolatría, los han ido absorbiendo en cuanto a mezcla, porque se acuerdan que Dios les dijo: no darás a tus hijos en casamiento con las mujeres de los filisteos y de todas las naciones donde vas a entrar a poseer. Y lo primero que hicieron los judíos fue dar en casamiento a sus hijos y a sus hijas con esas naciones. Entonces se empezó a hacer un sincretismo, una mezcla de religiones, de tradiciones y demás. Por eso no celebramos Halloween nosotros, porque eso no tiene nada que ver con nuestra fe. El Halloween ya es un sincretismo de cultura que se hizo de cosas paganas, ¿verdad? Y yo venía escuchando en el radio ese mismo día, el radio americano, unos pastores, y el pastor feliz diciendo, el pastor americano diciendo que él había salido con sus hijos y con sus nietos y que los había vestido de no sé cuánto. Y yo dije: pastor, ¿qué estás diciendo? Y dice, el pastor dice: bueno, esa es mi percepción, no tiene nada de malo, es un asunto de cultura. Y yo dije: Dios mío, ¿a dónde estamos cayendo? O sea, era lo mismo que le había pasado a esta gente. Se empezaron a mezclar tanto que ya para ellos era muy normal ir a ofrecerle incienso a Baal, a los dioses de esas naciones, a Baal, a Sera, que era la otra diosa. Y ofrecer incienso era una serie de ritos que acababan siempre en unas orgías espantosas, todos contra todos. Esas eran las fiestas que se hacían a los Baales, y el pueblo de Israel había caído en eso. El pueblo de Israel estaba ya en un gran pecado delante de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, más o menos es la misma situación que vivimos actualmente en nuestro tiempo, donde nos desarrollamos. Abunda la idolatría, ¿verdad? Para donde voltees, está lleno de idolatría de todos tipos. Estamos en nuestros lugares de adoración a Dios, los verdaderos lugares de adoración a Dios cada vez van siendo menos. Nuestras naciones están totalmente divididas. La economía en este momento no está en sus mejores días, y las amenazas de guerra se oyen todos los días. Así es que la situación que vivimos ahora es muy parecida a la que estaba viviendo en este tiempo el profeta Elías. Ahora, en el capítulo 16, les dije el 17, pero ahí atrásito en el 16, es interesante que notemos ahí que hay un rey en el versículo 24 y 25, hay un rey que se llama Omri. ¿Por qué es importante que sepamos quién fue este rey Omri? Ahorita van a ver. Este rey llamado Omri, fíjense lo que dice el versículo 24 de Primero de Reyes 16. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, ¿cómo? Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. ¿Qué tiene que ver esta ciudad Samaria? ¿Les suena parecido o familiar el nombre de Samaria? Siria.
En Samaria, ahorita, si ustedes abren el periódico o prenden cualquier noticiero, se van a dar cuenta que desde hace varios años, todos los días están saliendo noticias de Samaria, de Siria. Ahora es el país de Siria y la ciudad se sigue llamando Samaria, donde el dictador Bashar al-Assad ha destruido, ha aniquilado a más de 200,000 personas. Y ahorita uno lo ve y se horroriza de eso, pero ¿sabes qué? Eso empezó aquí. En este año, 1400 antes de Cristo, empezó el pleito de Samaria, desde que se fundó por Omri. ¿Y por qué empezó el pleito ahí? Ahí está el versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo, ¿qué dice? Peor que todos los que habían reinado antes de él. Imagínate esa ciudad. Imagínate esa ciudad fundada por un hombre, rey, que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor, pero hasta ese punto era el peor que había reinado. Lo más terrible y lo más abominable que había habido en cuanto a idolatría, en cuanto a maldad, era la representación de este hombre Omri, y Omri es el que funda la ciudad de Samaria, donde ahorita se están matando, y nos extraña ahorita, pero ahí se han matado desde que se fundó la misma ciudad por este hombre. ¿Por qué? Porque la semilla de maldad ha seguido de generación en generación y se ha seguido proliferando esa semilla de maldad. Y en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan cómo les iba a los samaritanos? Los samaritanos no podían juntarse con los judíos y era gente despreciada. ¿Por qué? Porque traían esa semilla de maldad. Porque la fundación de esa ciudad fue por un hombre que hizo lo peor delante de los ojos del Señor. Y una tercera causa, ¿por qué es necesario saber de Omri? ¿Y qué tiene que ver con nuestra historia? Fíjate bien lo que dice más adelantito. La tercera cosa fue que engendró a su hijo, que lo superó en maldad e idolatría. Fíjense el versículo 26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 28. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado, ¿dónde? En Samaria. Y reinó en su lugar suyo Acab, su hijo. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice? Peor todavía que su padre. Imagínate la clase de joyita de la que estamos hablando. Acab, hijo de Omri. Y de Omri ya se decía que era lo peorcito. Pero en cuanto nace el chamaco, mano, ¿qué cosa fue lo que hizo el chamaco? Pues aprender todo lo que hizo su padre. Padres, olvídate si tú andas en malos pasos, que tus hijos van a caminar por pasos derechos. Pero es que lo llevo a la iglesia. Ponen por ahí una fotito, ¿verdad? De un papá con un niño. Y el papá le dice al niño, hijo, fíjate bien por dónde caminas. Y el niño le dice, no, fíjate tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Yo voy atrás de ti. Entonces, nada de decirle al hijo, fíjate por dónde caminas y pórtate bien en la vida. No le digas nada. Tú pórtate bien y enséñale a tu hijo y a tu hija cómo deben de caminar en el camino del Señor, para que ellos entonces te sigan. ¿Qué cosa es lo que hizo Acab? Siguió a su padre. Y dijo, si mi padre fue malo, pues yo voy a ser peor. Y lo cumplió. Acab se convirtió en uno de los peores reyes de la nación de Israel. Y es precisamente en el reinado de Acab donde aparece en escena Elías, el profeta Elías. Nuestro tema de hoy es el cuidado de Dios. Estamos hablando de cómo Dios suple. Vamos a ver tres aspectos de cómo funciona la provisión y el cuidado de Dios para nosotros en base a la vida de este profeta llamado Elías. Así es que capítulo 17, ahí empieza nuestra historia. Solamente les di un contexto para que veamos dónde estamos parados. Dice, entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a este rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías Tisbita. ¿Qué quiere decir Tisbita? Ok, quiere decir que era de la ciudad de Tisbe, de la región de Galaad, ¿verdad? Tisbita es el gentilicio, se dice, ¿verdad? Si tú eres de México, tu gentilicio es mexicano. Si eres de Nayarit, tu gentilicio es Nayarita. Si eres de Mexicali, tu gentilicio es Cachanilla. Si eres de South Bend, eres South Bentita. Así es que este era Elías Tisbita, porque era de la ciudad de Tisbe, ¿ok? Aclarado el punto. Dice que Elías aparece en esta, que venía de la región de Galaad, se le aparece al rey Acab y le dice una palabra muy fuerte para decírsela a un rey en ese entonces. Le dice Elías: vive Jehová, dice, en cuya presencia estoy. Imagínate la autoridad espiritual que tenía este hombre, el tamaño de gigante de fe del que estamos hablando. Vive Jehová, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia de aquí en adelante hasta que no sea otra vez dado por mi palabra. No va a volver a llover en la tierra hasta que yo diga, dijo Elías. ¿Qué tamaño de fe de hombre? ¿Qué poder de autoridad de este hombre? Encarársele al rey. Y el rey era malito, ¿verdad? No era un pan de Dios. Era, ¿cómo diré para que no se oiga tan gacho? Desgraciado, se oye feo. Era desgraciado, mano, en la cara. Ya se oyó feo, ni modo, pues ya. Perverso. Gracias, Benji, me rescataste. Era malo, malo como la carne de puerco. Era malo el Acab. Y se le para enfrente el profeta de Dios y le dice: no va a llover hasta que yo lo diga otra vez. ¿Por qué? Porque para un rey perverso, hermanos, se necesita un siervo de Dios con autoridad. Para una nación pervertida y desviada de los caminos de Dios, se necesita el cuerpo de una iglesia que tenga la autoridad suficiente para pararse delante de la gente y decirle: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que el juicio de Dios va a venir si no te arrepientes. Necesitamos ese tamaño de fe. Y le dice Elías: no va a llover. Versículo 2: vino palabra de Jehová diciéndole a Elías. Inmediatamente le dijo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Inmediatamente Dios declara un juicio. La nación se ha pervertido, la nación se ha corrompido. No va a haber lluvia. Se cierran las ventanas de los cielos, se cierran las llaves de los cielos, y esta gente tiene que entender que solamente hay un Dios al que se deben de postrar. Y para que entiendan, les cierro y les pongo en disciplina el agua. No va a haber agua. Y le dice a Elías inmediatamente: Elías, tú levántate, vete para acá, vete para allá, y lo que tienes que hacer. Le da instrucciones en ese momento. Nuestro Dios, hermanos, en medio de este juicio que declara una extensa sequía por todo ese país, provocando una gran necesidad, pero Dios tiene cuidado de Elías. ¿Por qué? Porque vida y misericordia me concediste, y tu espíritu guardó, tu cuidado guardó mi espíritu. Tu cuidado, el cuidado de Dios, a pesar de que se había decretado este juicio severo sobre toda la nación de Israel, Dios guarda y cuida a Elías. Le da instrucciones muy precisas en el versículo 3. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Yo voy a tener cuidado de ti. No sé cuál pueda ser el día de hoy tu necesidad. No sé si tienes alguna necesidad material, económica.
No sé si tengas alguna necesidad física, alguna necesidad emocional, alguna necesidad espiritual. Yo no sé qué necesidades podamos tener ahorita los que estamos acá. Lo único que sí te puedo decir es que Dios quiere tener cuidado de ti. Dios quiere tener cuidado de esas necesidades. Pero lo más importante es que tenemos que entender cuáles son esas instrucciones. Estas instrucciones que Dios le da a Elías son las mismas que nosotros tenemos que empezar a ver el día de hoy. Número 1, apártate de la maldad. Le dice, aléjate de aquí, le dice a Elías. Para nosotros, apártate de la maldad. Le dice, vuélvete al oriente. Para nosotros es, vuélvete al camino de Dios. Y Dios le dice, escóndete en el arroyo. Y Dios nos dice a nosotros hoy, escóndete en mi presencia, en la fuente de agua viva, en la fuente de agua eterna. ¿Quieres que Dios tenga cuidado de tus necesidades? Salte de donde estás. Aléjate de donde está el pecado. Nada tienes que hacer ahí. Número 2, vuelve al camino del Señor. Regresa a la senda del Señor. Y número 3, refúgiate en la fuente de agua eterna para que puedas tener bendición. Y me encanta cómo dice el versículo 5. Estamos hablando de este gran hombre de Dios. Dice el versículo 5. Y él, es decir, Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está junto al Jordán. Fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Compáralo ahora con el versículo 25 del capítulo anterior, del 16, que está hablando de Omri. El versículo 25 dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Ese fue Omri. ¿Qué hizo Elías? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Se dan cuenta, hermanos, la diferencia? ¿Pueden captar la diferencia? Se llama obediencia. La diferencia se llama obediencia. Omri hizo todo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero cuando se habla de Elías, dice que Elías hizo como el Señor le había mandado que hiciera. Esa es la gran diferencia. Y la pregunta es, ¿nos interesa y estamos preocupados por tener el cuidado de Dios en nuestra vida? Sí, ok. Ahora la pregunta es, ¿en qué versículo estás viviendo? ¿En el 16:25 o en el 17:5? ¿Por qué no veo la respuesta de Dios a mis oraciones? Porque estás viviendo en el 16:25. ¿Y por qué a aquel le va bien? Porque está viviendo en el 17:5. Suena como dirección, ¿verdad? En el 17:5 de Primera de Reyes. ¿Dónde vives? En el 17:5 de Primera de Reyes. ¿Y tú? No, pues yo vivo en el 16:25 también de Primera de Reyes. Es la misma calle. Ah, pero mira qué diferencia hay tan grande. A mí Dios me cuida y me bendice y a ti te está yendo como en feria, hermano. ¿En cuál queremos vivir? Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Dice el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos comen carnita. ¿No han visto a los cuervos esos negros ahí donde están las ardillas aplastadas en la calle? No, hombre, están unos lonchezotes ahí que se avientan. Los cuervos son carnívoros. Era un tiempo de escasez, acuérdense, no había agua. Había mucha necesidad. La gente se estaba empezando a morir de hambre. Obviamente, los animales de la naturaleza también estaban buscando su comidita. Y dice que mientras Elías estuvo ahí donde Dios le dijo que se estuviera, venían cuervos por la mañana y unos cuervos venían con bisteces, con cirloncitos frescos.
Y otros cuervos venían con bolillitos, teleritas, tortitas, como le llames, semitas. Imagínate, semita en la mañana, carnita asada, así le quedaba el lonche. Agüita fresca del arroyo, mano. Y la gente se estaba muriendo de hambre. La gente en Israel se estaba muriendo de sed. Pero Dios tenía cuidado de su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo vivía en el 17:5. Porque cuando Dios le hablaba a Elías, Elías decía, dime Señor. Porque cuando Dios le hablaba a Elías, Elías respondía. Porque cuando Dios le daba instrucciones a Elías, Elías obedecía. Cuando Dios le decía lo que tenía necesidad de que hiciera, Elías hacía exactamente las cosas como Dios le decía que las hiciera. Por eso estaban los cuervos. Por eso estaban viniendo a traerle agua, por eso estaban viniendo a traerle su carnita, sus lonches, y él tenía su agüita para beber. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tiempo de necesidad, hermanos, pero tú estás en la voluntad de Dios, aún la naturaleza se mueve para bendición de los que aman a Dios. Aún Dios mueve a su propia naturaleza para que nosotros seamos bendecidos. Dios mueve lo que tenga que mover. Cuando su pueblo tiene una necesidad, cuando su pueblo está buscando algo para ser suplido. Dios tiene bendición para todos. ¿Cómo hizo Dios para que los cuervos no se comieran la carne y el pan? Yo no sé. ¿Cómo funciona el cuidado de Dios? Sorry, tampoco sé. Ni le apunten ahí en las preguntas. Ahorita le pregunto al gordo, a ver cómo, no sé. ¿Cómo? No sé. Lo que sí sé es que sí funciona. Es que sí funciona. Lo que sí sé es que cuando hace las cosas conforme a la palabra del Señor, se activa ese cuidado especial de parte de Dios para nosotros. No sé cómo, pero se activa. Y muchos de ustedes tienen testimonios. Yo tengo testimonios para aventar para arriba. Les he platicado uno. Hace 22 años decidí servir al Señor de tiempo completo. Dejé mi trabajo, buen sueldo, carro del año, prestaciones, todo lo que tenía. Me fui a mi iglesia que se estaba desbaratando porque la dejé en manos de alguien que se la acabó y me dejó sin nada. Y me fui a restaurar la iglesia, no había gente, no había dinero, no había nada, no había ingreso, no había nada. Pero yo dije, Señor, voy a obedecer. Si me estás enviando, voy y lo voy a hacer. Y un día de esos estábamos en la casa y me dice Rosy, oye, ya es hora de comer. Pues dale. ¿Y dale con qué? ¿No hay? No tengo nada, no hay ni un 5. Yo dije, pues no, yo tampoco, no hay. ¿Qué hacemos? Las niñas estaban chiquitas. Y Carla, papi, quiero una quesadilla. Ok, luego quesadilla. Y quiero quesadillas, y quiero quesadillas. Y la otra pidiendo pollo rostizado, porque abajo había una súper y subí el olorcito al pollo rostizado. No tenemos dinero, ¿qué hacemos? Y dice Rosy, pues le voy a hablar a mi hermana para que nos preste un dinero para sacarla. Le dije, no, se acabó. Si Dios me trajo, Dios me va a tener que suplir. Si Dios no es Dios para suplir nuestra necesidad en este momento, entonces Dios no me dijo que me viniera para acá. Y yo dejo esto y me regreso a lo que yo estaba. Y me encerré en el cuarto y me puse a orar. Le dije, Dios, necesito que tú me confirmes lo que vas a hacer. Y que me confirmes lo que estoy haciendo. Yo estoy loco. Todo el mundo dice que estoy loco por dejar lo que dejé. Le dije, pero necesito que tú me lo confirmes. Si estoy loco está bien, me declaro loco y se acabó el asunto. Y Barros y me dice, oye, ahí viene el hermano Beto Galbraith. Lo vimos ahora que estuvimos hace unas semanas en México, comimos con esta familia. Y viene el hermano Beto, que trabajaba también en un laboratorio farmacéutico, y sube, y le digo, ¿qué pasó, Beto? Dice, vine a visitarlos, vengo de viaje, hermano, me tocó ir a Pisaco, Tlaxcala, y pasé, le dije, estaba en Apizaco, y me acordé que te gusta mucho el quesito de bola, el de Oaxaca, para quesadillas, me dice. Te traje una bolita, pues súbele, mano, que le abre súbele. Bolón así de queso, mano. Dije, bueno, pues ya por lo menos las quesadillas, 1-0 favor el Señor. Dije, ahí vamos, ya como quiera las quesadillitas.
Pues gracias, hermano, que Dios te bendiga y gracias por pasar, ¿no? Está bueno el quesito, ahí lo voy a guardar para cuando se nos ofrezca, le dije, ahí lo voy a tener. Se para y ya se iba el hermano y se queda parado en la puerta, así con la puerta, y se voltea y me dice, no tienes dinero, ¿verdad? Yo, pues no. Yo, no tengo. Ya lo sabía, dice. Esto ya lo traía yo preparado, dice, desde que salí de allá de Apizaco, dice, porque el Señor me dijo que te lo trajera. Era un dineral, mano. En media hora estábamos sentados con el pollo rostizado, las quesadillas, sodas y hasta postre. A partir de ahí, hermanos, hace 22 años, esa fue la primera vez. A partir de ahí, hasta el día de hoy, jamás he necesitado de nada porque el Señor ha tenido cuidado. Ha tenido cuidado y el Señor ha sido fiel. Por eso cuando yo les estoy hablando de esto, yo sé de qué les estoy hablando. Yo sé lo que es recibir cuervos en el buen sentido de la palabra. No le estoy diciendo así a mi hermano Beto, lo quiero mucho. Algunos de ustedes, el Señor los ha disfrazado de cuervos alguna vez para bendecirme. Gracias. Se ven bonitos de cuervitos. Pero Dios suple, Dios bendice. Cuando Dios te ordena hacer algo y tú eres obediente, confía en el cuidado de Dios, porque Dios va a honrar tu cuidado. Yo no sé cómo se activa, yo no sé cómo funciona eso. Lo único que sé es que sí funciona. Sí funciona. Yo decía, gracias Señor por lo que estás haciendo y gracias, pero y empecé otra vez, ¿verdad? Atragantándome el pollo, pero Señor, mañana tengo que pagar la renta, Señor. Espérame, le quito el pellejito. ¿Qué hago con la renta mañana, Señor? Me asomo. Nadie. Un sobrecito abajo de la puerta. De un pastor. El pastor que nos casó y el pastor que presentó a mi hija Carla, que vivía enfrente de nosotros. Solamente fue y dejó un sobrecito ahí enfrente de la casa. No decía otra cosa más que Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso me encanta a mí ese versículo. Y a partir de ahí, hermanos, jamás volví a tener necesidad. No tenía lujos, no tenía todo lo que yo quería, humanamente hablando, pero tenía todo lo que necesitaba de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitaba, porque eso nos lleva al segundo punto. Dios suple tu necesidad cuando estamos dispuestos a ayudar a otros. Dios suple mi necesidad cuando yo estoy dispuesto a hacer bendición para otros. Capítulo 17 otra vez, versículo 8 más adelantito. Dice el 7, pasados algunos días se secó el arroyo donde estaba Elías, porque no había llovido sobre la tierra. Vino palabra de Jehová nuevamente al profeta diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó, otra vez, obediencia. Exactamente lo que Dios le dijo. Nuevamente se levanta y se fue a Sarepta. ¿A dónde le dijo el Señor que se fuera? A Sarepta. ¿A dónde se fue Elías? A Sarepta. Si Dios te dice vete para acá, vete para allá. Si Dios te dice vente para acá, vente para acá. No discutas como Jonás. Jonás, vete para Nínive. No, Señor, yo voy para allá. Jonás, que te vayas a Nínive. No, Señor, yo no quiero ir a Nínive, yo me voy para allá. Pues ahora vas porque vas. Y lo tuvo que meter a la panza de un pez para que lo fuera a vomitar a Nínive. Cuando Dios dice vete a Sarepta, vete a Sarepta. Cuando Dios dice haz esto, hazlo. Le dijo vete a Sarepta y el profeta obedeció y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que por ahí de paso me traigas un bocadito de pan.
Y la mujer al principio dijo, ¿verdad? Bueno, pues el agüita como quiera le doy un trago, pero el pan, dice, ¿sabes qué, Señor? Ya no tengo yo nada. En la casa solamente tengo una poquita de harina y tengo una vasija con un poquito de aceite. Y estaba pensando que solamente me iba a hacer un panecito ahorita para comerlo yo y mi hijo y tirarnos a morir porque ya no hay nada más que hacer. Y le dice Elías, está bien, haz como has dicho. Si quieres, ve y muérete, pero primero tráeme mi pancito. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de la viuda? Decía Jessica hace rato, mejor es dar que recibir, porque cuando te toca recibir quiere decir que estás amolado, ¿verdad? Cuando te toca dar, quiere decir que Dios te está bendiciendo. Me gustó esa. La mujer estaba en posición de recibir, no de dar. Pero Dios había dicho en el versículo anterior, yo ya preparé a una mujer que te va a sostener. Así es que pídele. Y Elías iba confiado en eso. Y cuando la mujer le dice su necesidad, Elías le dice en otras palabras, ten cuidado de mí y Dios va a tener cuidado de ti. Cuando aprendemos nosotros, hermanos, a ver las necesidades de la gente junto a nosotros, Dios empieza a tener cuidado de nosotros. Elías le da las instrucciones a la mujer que le va a ayudar y le declara la palabra en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra otra vez. Y vemos la misma respuesta de la mujer a la del profeta. Lo que vimos en el versículo 5, nuevamente lo hace la mujer, versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Quién comió primero? El profeta. ¿Qué hizo la mujer? Obedeció. Le dijo Elías, ve y muérete si quieres, pero primero me traes mi lonche. Y la mujer obedeció. Le trajo su lonche a Elías. Y cuando estaba comiendo Elías, le dio a la mujer y le dio al hijo. Y le dice, prepárate otros bollitos, están bien buenos. Y la mujer voltea y ve su tinaja de harina. Oye, quedó poquita todavía, échale, bátele con él. Uy, también quedó aceitito, échale un poquito, échale más para que salga pesadito el brasitas. Dale, imagínate ese pan en medio de una necesidad tan grande. La mujer dijo, solamente voy a comer un pedazo de pan y me tiro a morir con mi hijo. Yo no sé si alguien aquí ha estado en algún punto de necesidad tan grande como este. De decir, de aquí lo único que me resta es morirme. Pero esta mujer estaba en esa situación. Y en esa situación, ella dijo, aquí está Elías, tu comida. Y por haber obedecido, Dios la honró. Y dice la Escritura, ni la harina ni el aceite escasearon durante todo el tiempo de la sequía. Y comió Elías, comió la mujer, comió su hijo, comió su casa, dice, por muchos días. Hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a honrar a Dios en primer lugar, yo no sé cómo se activa, otra vez se los insisto, pero se activa. Jesús dijo en Lucas, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Y después dice, dad y se os dará. ¿Cómo se les va a dar? Dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Las que, alguna de aquí, de las no tantas bien chavitas. Ninguna le tocó ir al mercado, ¿verdad? Y en México con su rebocito por atrás. No, aquí. Rebos, ¿qué es eso? What's that? Okay. Era una como chalecito que se ponían allá antes las mujeres para ir al mercado, ¿verdad? Y a veces lo ponían así, y iban a comprar algo y pedían que se lo echaran ahí en el rebocito.
¿verdad? Y se lo ponían ahí, y en el regazo literalmente llevaban su grano, su maíz, lo que fuera, ¿verdad? A eso se refiere Jesús. Dice, dad y se os dará, dice, medida buena, apretada, ¿verdad? Es más, agarras el rebocito y hasta la haces así para que se asiente y le quepa más. Hasta con piloncito, mano. Darán en vuestro regazo, dice, porque con la misma medida con que midas te volverán a medir. Dios suple en tiempos de necesidad. Dios suple cuando estamos dispuestos a ayudar a otros, pero también Dios suple de acuerdo a nuestra necesidad, no de acuerdo a nuestro capricho, no de acuerdo a lo que yo quiero. Dios suple de acuerdo a mi necesidad. Cuando hemos obedecido, pasaron muchas cosas en la vida de Eliseo. Lean capítulo 17 y 18 de tarea en su casa, léanlos. Son 2 capítulos, tienen 2 semanas. Y dentro de 2 semanas, ¿lo leyeron? Ay, se me olvidó. Apúntenle ahí. Tarea. Leer capítulos 17 y 18 de Primero de Reyes. Son 2 capítulos. Y van a ver las cosas que le pasan a Elías. Elías se tiene que enfrentar a este rey otra vez, Acab, y decirle que ya va a empezar a llover, y decirle que la sequía va a terminar, pero tiene que enfrentarse con la satánica mujer de Acab, que se llama Jezabel, que es una sacerdotisa de Baal, es una sacerdotisa de Acera, y dice la Biblia ahí que esta mujer se sentaba todos los días a hacer banquete con 450 profetas de Baal, y con 400 profetas de Acera, 850 sacerdotes satánicos sentados en su mesa comiendo. Imagínate el poder de tinieblas que tenía esta mujer llamada Jezabel. Y el profeta Elías se enfrenta a ese poder porque él había obedecido y porque él sabía quién lo estaba enviando. Y el profeta Elías no tiene temor y se enfrenta a esta mujer y le dice, ok, trae a tus profetas y traigan 2 bueyes y vamos a matarlos cada uno, ofrecerlo en sacrificio. Si Baal es Dios, entonces ustedes van a ir en pos de Baal y yo también. Pero si él no responde y Dios responde, Jehová de los ejércitos, entonces que Jehová de los ejércitos sea el Dios de Israel. Y trajeron a los bueyes y a los animales. O sea, los profetas vinieron y a los animales también. 2 bueyes nada más, 400 profetas. Para que no haya malos entendidos. Y dice que los hombres estos desde la mañana prepararon su holocausto, partieron al buey en pedazos y lo pusieron y empezaron a invocar a Baal. Y dice que danzaban y gritaban y se cortaban con cuchillos hasta que la sangre chorreaba por todos lados, ofreciéndole a Baal para que Baal consumiera el sacrificio. Y Elías se burlaba de ellos. Imagínate la autoridad espiritual de este hombre. Y le decía, ¿por qué no le gritan más fuerte? A lo mejor está ocupado haciendo alguna cosa, o a lo mejor va de camino, o a lo mejor se está echando una siestecita. ¡Grítenle! Y dice que desde la mañana hasta en la tarde, estos hombres estuvieron ahí sangrándose, gritando, y no pasó nada sobre su holocausto. Y a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, dice Elías que vino, agarró al buey. Imagínate agarrar un buey completo. ¿Cuántos kilos les gusta? Señor taquero, una toneladita, ponle que estaba más chirres, 500 kilos más o menos, 1000 libras. Agarró al animalón y dice que Elías lo partió en pedazos. ¿Cuánto tiempo te tardas en partir? Si con una cabeza, ¿cómo batallas? Imagínate partir un buey completo en pedazos, o sea, nomás échale tantita. Y dice que puso un altar de piedras, 12 piedras, una piedra por cada de las tribus de Israel. Y dice que puso encima el buey, de los pedazos del animal, lo puso encima de las piedras. Y dice que hizo una zanja alrededor donde le cabían 2 medidas de grano en la zanja. Y después dijo, traigan cubetas de agua y mojen todo el holocausto, la leña, el buey, las piedras, todo mójenlo. Y trajeron, dice que vaciaron agua.
Si seco no prendía a los otros, mano, mojado menos. Pues dice que le vaciaron agua y dijo, traigan otra vez agua. Y por segunda vez trajeron agua, dice, y todo el agua se regaba por todos lados. Y dice, la tercera vez, vuelvan a traer agua y vuelvan a mojar, que quede bien mojadito. Y entonces el profeta se levanta y dice, Señor, sea conocido que hay Dios en Israel. Y respóndeme ahora en este momento, envía fuego del cielo. Y dice que cayó el fuego del cielo, consumió la carne, consumió las piedras y hasta el agua que estaba alrededor la lamió el fuego. Ese era el poder de este hombre, que había obedecido a Dios, que sabía que Dios tenía cuidado de él, sabía a quién estaba sirviendo. Y este hombre en ese momento dijo, ¿se dan cuenta? Y les dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán ustedes, nación de Israel, batallando si servimos a Dios o servimos a Baal? ¿Están viendo lo que está pasando acá? Decídanse hoy si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o servirán a Jehová de los ejércitos, que ha hecho grandes maravillas y milagros en medio de ustedes. Y dice la Biblia que después de eso, Elías trajo a 400 de esos profetas y les cortó el cuello en el torrente de Sison, en un arroyo. 400. Si matar un buey estaba canijo, matar 400 estaba más difícil. 400 hombres, digo. 400. Son un chorro. 400, fórmenmelos. Y uno tras otro. Imagínate, ya me echaron el segundo. Imagínate el coraje que hizo Jezabel. Pero más que el coraje de Jezabel, imagínate el coraje de Satanás. Imagínate lo que pasó allá abajo en el infierno. Imagínate cómo se pusieron allá abajo los demonios, de enojados y enardecidos. Y la mujer Jezabel maldice a Elías y le dice, por todos mis dioses, mañana tú vas a estar igual que todos estos mis hombres. Y dice la Biblia que Elías tuvo miedo. El gran hombre de Dios, el profeta poderoso, después de lo que había hecho, dice que tuvo miedo y se fue. Tuvo que huir. Se levantó, dice el capítulo 19 y versículo 3. Se levantó y se fue para salvar su vida. 19:3. Versículo 4. Y deseando morirse el profeta dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién le dijo a Elías que huyera? Nadie. Y después de que Elías le dice esto al Señor, quítame la vida porque ya estoy harto, Señor, hasta el gorro. ¿Dios lo regañó? ¿Dios lo castigó por haberse enojado Elías? ¿Por haber huido de ese lugar? Porque Dios sabe que somos humanos, hermanos. Y Dios sabe que muchas veces la fe se nos debilita. Y Dios sabe que muchas veces decimos cosas que no queremos decir cuando vemos que las circunstancias alrededor son muy difíciles para nosotros. Y a veces en situaciones de mucho riesgo sentimos que Dios nos ha abandonado y nos da por huir y empezar a decir, ¿y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué Dios no me oye? ¿Y por qué Dios? Y yo acá y allá. Dios no dice nada, porque Dios sabe que somos carne y Dios sabe que somos humanos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? No hubo reproches de parte de Dios. Versículo 5 del capítulo 19. Y echándose debajo del enebro de un árbol, se quedó dormido. Y he aquí luego, ¿qué pasó? Un ángel. Ya no fueron cuervos. Ya no fue una viuda. Ahora era una situación especial. Elías estaba en una situación de riesgo.
Y ahora tiene que venir el ángel de Jehová. Y lo tocó. Dice que no le regañó, no le reprochó nada, no lo condenó. ¿Por qué, amados? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios no condena. Dios no te reprocha si de pronto la fe te falta. Dios te anima y te levanta para que sigas adelante. Y dice que el ángel nada más lo tocó, se movió y Elías despertó. Y dice que cuando despierta Elías vio una fogatita y vio que había pan en esa fogatita. Y Elías comió. Y dice que inmediatamente se volvió a quedar otra vez dormido. Y por segunda vez viene el ángel de Jehová y lo vuelve a tocar. Y le dice: Elías, come y descansa. Susténtate y descansa, hermanos. A veces la situación en la que nos encontramos requiere sencillamente que nos relajemos, que nos descansemos y que nos alimentemos de la palabra de Dios. A veces no entendemos por qué las cosas pasan como pasan. A veces son situaciones que salen de nuestro control. Y a veces son situaciones en las que queremos gritarle al Señor: Señor, quítame la vida de una buena vez. Y el Señor dice: tranquilo, relájate, descansa y come. Y le dice: porque largo camino te queda todavía por recorrer. Y dice que Elías se quedó dormido. Y después de haber comido, dice que recobró fuerzas y empezó a caminar 40 días hacia donde Dios lo quería llevar. Y estando en esa cueva donde Elías lo lleva, dice que oyó la palabra del Señor. ¿Quieren saber qué es lo que le dijo Dios? Dentro de 15 días lo vamos a ver. Cuando hablemos de Dios, habla. ¿Qué le dijo Dios a Elías? ¿Cómo fue la voz de Dios con Elías? ¿Cómo fue que Dios logró quebrantar el corazón de Elías para que él siguiera adelante? ¿Cómo fue esa comunión tan íntima de este hombre con su Dios después de lo que Dios le dijo para tener esa bendición? Lo vamos a ver dentro de 15 días. Dios suple, hermanos, en tiempos de necesidad. Usó cuervos. Dios suple cuando tú estás dispuesto a ayudar a otros. Usó a una viuda. Pero cuando Dios suple de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos, entonces envía al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, hermanos, se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir en el cuidado de Dios? Vida y misericordia me concediste. Dígalo conmigo. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Vamos a entrar al cuidado de Dios. Vente, Benji, por favor, con el equipo de alabanza. El Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como te dije hace un momento, yo no sé cuál es tu necesidad el día de hoy. Si tu necesidad es material, si tu necesidad es física, de salud, si tu necesidad es emocional, si tu necesidad es espiritual, pero cualquiera que sea tu necesidad, déjame decirte que Jesucristo, el ángel de Jehová, dice: yo quiero estar contigo. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi Dios pues, dijo el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Si tú necesitas que el cuidado de Dios se active en tu vida, como te digo, yo no sé cómo es. No sé el cómo lo hace Dios. Lo que sí sé es que lo hace. Lo que sí sé
es que lo hizo con Elías, lo hizo con mucha gente a lo largo de toda la escritura bíblica y lo ha hecho con mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia. Yo soy testigo, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mi familia y seguramente lo ha hecho con muchos de los que están aquí. Así es que no tenemos que tener ninguna duda de que cuando necesitamos que el cuidado de Dios se active, se va a activar. Y si Dios necesita mover a la naturaleza, la va a mover. Si Dios necesita mover el corazón de alguna persona cerca de ti, lo va a mover. Y si Dios necesita venir personalmente en su espíritu a fortalecerte y a levantarte, lo va a hacer, porque así funciona. Así funciona el cuidado de Dios en nuestras vidas. La única cosa que pide el Señor para que ese cuidado se active es obediencia. Obediencia. Y vino palabra de Jehová al profeta y le dijo: levántate, sal de este lugar, vete por el camino del oriente y vete al arroyo que está allá, ahí te voy a sustentar. Y el profeta hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y vez tras vez en la Biblia vemos la misma figura, el mismo patrón, el mismo molde. Dios dando instrucciones precisas a la gente. Y cuando la gente obedece esas instrucciones, el cuidado de Dios se activa en ese momento. Saulo de Tarso cayó de su caballo deslumbrado por la luz del resplandor de Jesús. Y solamente oyó la voz que le dijo: Saulo, levántate, entra a la ciudad de Damasco, vete a la calle que se llama derecha, métete a la casa de un tal Simón y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Saulo se levantó de ahí, ciego, sin poder ver, como pudo, con ayuda, entró a la ciudad, entró por la calle de la derecha, fue a la casa de Simón y ahí estuvo por 3 días en una agonía muy parecida a la del profeta Elías, temblando, ciego, temeroso, espantado por lo que había visto. Y nuevamente Dios habla a un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, levántate y ve a la casa de Simón el curtidor, porque ahí está Saulo de Tarso y está orando y ha visto en visión a un varón que se llama Ananías y que viene a orar por él. Y le dice a Ananías: Señor, este hombre, yo he oído de él y él es el que ha estado asolando a toda tu iglesia. Ve, le dice el Señor a Ananías, porque instrumento escogido me es este para anunciar el evangelio a los gentiles. Y Ananías, nuevamente, el mismo molde, el mismo modelo, la misma figura de Elías. Ananías se levantó con temor, con temblor por lo que sabía que representaba ese hombre, y fue nuevamente a la calle que se llama derecha y entró a la casa de Simón curtidor y vio a ese hombre ahí postrado con los ojos cerrados. Y dice que poniendo las manos sobre él, cayeron escamas de sus ojos. Y Ananías le dijo: hermano Saulo, el Señor te restaura tu vista. Oh, santo Dios. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuántas veces hemos estado batallando nosotros en situaciones difíciles por nuestra necedad? Porque no hemos obedecido a los principios de la palabra de Dios. Dios dice: camina por este lado. No, Señor, voy a caminar por este. Dios dice: arrepiéntete de esto. Y nosotros decimos: no, Señor, no me arrepiento. Y cuando estamos ya en la desesperación, queremos que se active el cuidado de Dios. Y cuando no vemos la respuesta de Dios, entonces renegamos de Dios. Nos alejamos de la iglesia y nos abrazamos a nuestra botella de alcohol o a nuestros vicios, pensando que ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Y nos vamos a vivir a 1 de Reyes 16:25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
y fue el peor de todos los que habían gobernado hasta ese entonces. Y Dios esperándonos pacientemente en Primera de Reyes 17:5, y se levantó el profeta e hizo exactamente lo que el Señor le había mandado que hiciera. Y entonces se activó el cuidado de Dios. Se activó el cuidado de Dios. Si quieres activar el cuidado de Dios en tu vida, hermano, hermana, por favor, dile al Señor: Padre, yo necesito aprender a obedecerte. Soy víctima de mis malas decisiones. Soy víctima de mi desobediencia. Soy víctima, Señor, de las cosas que he hecho mal por no obedecerte. Me has dado instrucciones de hacer las cosas de una manera y yo las he hecho de otra manera. Señor, pero el día de hoy te quiero pedir perdón. Y quiero que esta escritura se cumpla en mi vida. Y yo quiero, Señor, activar el cuidado de Dios en mi vida. Y para mi familia, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis generaciones. Yo quiero activar el cuidado de Dios. Yo quiero activar el cuidado de Dios. Yo sé que tú moriste en esa cruz, Señor. Yo sé que el ángel de Jehová, Jesucristo, murió en esa cruz tomando mi lugar. Y en estos momentos vamos a recordar, a través de la cena del Señor, ese sacrificio, hermanos. Ese sacrificio que hizo que se activara el cuidado de Dios para nosotros. Pase por favor a tomar los elementos de este lado, los niños de aquel lado, mientras Benji nos lleva en un momento de adoración. En el valle de la muerte y dolor, donde quita todo temor. Y si yo estar en el centro de la tempestad, no volaré porque estás aquí y no temeré. Conmigo están, y si Dios conmigo es, gracias Señor, de quien temeré, resultados de la palabra del amor, resultados de
evidencia, hermanos, es Jesús. Dice el libro de Hebreos que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia, viniendo a ser autor de eterna salvación. Jesús aprendió la obediencia. Y Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,